Last week, when we learned of the problems of the banks and the impact they could have on jobs of small businesses. Este lunes, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, comparecía en rueda de prensa lanzando un mensaje de tranquilidad sobre la solidez del sistema bancario americano, pese a que en apenas 3 días hayan quebrado 2 de las entidades más importantes del país, Silicon Valley Bank y Signature Bank. Soy Belén Montes y hoy en el debate, ¿podría quebrar algún banco español, como ha pasado en Estados Unidos? Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. En 2008, la crisis financiera tras la quiebra de Lehman Brothers acabó siendo mundial, aunque ahora Biden garantiza que no hay ningún tipo de peligro de que el sistema bancario se desestabilice a nivel mundial, aunque es inevitable que el miedo sobrevuele Europa, deseando que esa crisis originada tras el coronavirus no explote ahora con el tsunami bancario americano que ha dejado la quiebra, de momento, de 2 entidades bancarias. La gota que colmó el vaso el pasado viernes en Silicon Valley Bank fue la retirada de $42.000 millones en 10 horas, la mayor fuga de depósitos de una entidad financiera en Estados Unidos hasta la fecha. Jordi Benítez, redactor de Economía del Debate, esa retirada de fondos supuso, como digo, la gota que colmó el vaso. ¿Qué es lo que llevó a ese punto a Silicon Valley Bank? La compañía se encontró con un descuadre importante entre su activo y su pasivo. Los bajos tipos de interés habían llevado a la firma a hacerse con unos activos que se han depreciado por la subida de los tipos de interés. Apareció un volumen importante de pérdidas no realizadas que llegó a los 17.000 millones, superando la capitalización bursátil de la compañía, es decir, su valor en bolsa, y dando a entender su inviabilidad. ¿Y qué pasó después? El gobierno intervino el banco, se rescató a los depositantes y se garantizó la liquidez. Ha sido como un rescate blando. Joe Biden, en este mensaje de tranquilidad a los estadounidenses, dejó claras 2 cosas: que los contribuyentes no tendrán que asumir ningún tipo de pérdida y que tampoco habrá un rescate a los inversores de la entidad que hicieron su apuesta a sabiendas y la perdieron. Investors in the banks will not be protected. They knowingly took a risk, and when the risk didn't pay off, investors lose their money. That's how capitalism works. El capitalismo va de eso, concluyó. Javier Díaz Jiménez, economista, profesor del IES Business School y buen conocedor del sistema financiero americano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con estos 2 grandes bancos? Después de la crisis de 2008, ¿cómo no se vio venir lo de Silicon Valley Bank y Signature Bank? Bueno, la verdad es que es una buena pregunta. Bueno, hay 2 cosas. Primero, esto no tiene absolutamente nada que ver con 2008. Esto es una corrida bancaria clásica, no tiene más, que es un problema más de liquidez que de solvencia, aunque obviamente al final de todo, siempre que un banco tiene problemas, es porque se pone en duda la solvencia de sus inversiones, de su activo, ¿no? Pero en realidad es un problema que tiene que ver con la transformación de plazos, que es lo que hace toda la banca y al que está expuesto toda la banca universal, ¿no? La gran banca, la mediana banca y los bancos pequeños. Esa transformación de plazos, de transformar depósitos a la vista en inversiones a largo plazo, pues hace que toda la banca sea ilíquida, por definición, y por lo tanto está expuesta a una corrida bancaria clásica, Diamond Dubik, premio Nobel del año pasado, ¿no? Uh-huh. O premios Nobel, porque son 2, Diamond y Dubik, ¿no? Entonces, bueno, pues claramente, pero la otra parte de tu pregunta tiene que ver con el claro que ha habido un problema de regulación. A mí me parece que el supervisor es responsable, ¿no? Y debería aquí ha habido un problema de regulación, sobre todo de la supervisión del activo, ¿no? Porque cuando tú has invertido depósitos a la vista y sobre todo en las cantidades absolutamente disparatadas que eran muchos de estos depositantes que tenían múltiplos exagerados del máximo asegurado, ¿no? De los $250.000, que es el máximo que asegura el Fondo de Garantía de Depósitos, bueno, la versión estadounidense del Fondo de Garantía de Depósitos, pues claro que era importante pensar en que esos depósitos estaban invertidos sobre todo en deuda pública y en hipotecarios, ¿no? O sea, en activos hipotecarios, activos inmobiliarios, pues esos, ¿no? La subida de tipos
lo que ha hecho, y la caída de los precios, que viene acompañada de la subida de tipos, lo que ha hecho es que un mark to market de esas inversiones ponía en riesgo la supervivencia del banco, ¿no? O sea, las pérdidas que se hubiera tenido que dar un banco, o una entidad que hubiera puesto a precios de mercado sus inversiones, pues cuestionaban la supervivencia de la entidad, ¿no? Y claramente ahí hay un problema de regulación, donde, o sea, el regulador tiene que asegurarse que esto no va a ocurrir con provisiones. O sea, en el momento en que tú empiezas a subir los tipos y que empiezan a caer los precios, tú sabes que todas las entidades que entran en tu esfera regulatoria, que están largas en deuda pública o en hipotecarios o en otro tipo de cualquier activo que se vea impactado por la subida de tipos y que por lo tanto tenga una caída de valor, pues va a tener que hacer provisiones. Claro, luego es que llegó una huida en masa de sus depósitos. Silicon Valley Bank cierra, Signature Bank también, First Republic Bank, a este se le está mirando muy de cerca. ¿Podría ser el siguiente? ¿Pueden caer más bancos? Es una corrida bancaria en instituciones obviamente vulnerables, y que se extiende a otras instituciones vulnerables obviamente lo que ha hecho la Reserva Federal ex post es intentar pararlo garantizando el pasivo, ¿no? Pero no va a evitar la otra huida. ¿Cuál es la otra huida? Pues ¿quiénes son los que escapan a esas garantías? Pues los inversores, el capital de esos bancos. Con lo cual, lo que va a pasar es que las entidades del planeta van a perder valor porque va a haber una fuga de inversores a otros sectores. Se van a ir de la banca a otros sectores. Esto no condiciona la operativa de las entidades, ¿comprendes? Esto solo condiciona su valor en libros, digamos, su valor contable. ¿La Reserva Federal ha tomado las riendas del problema? ¿Esto es algo normal o es que el problema es más grande de lo que quieren hacer ver? Bueno, la función de prestamista de último recurso y la garantía de los depósitos es interpretable, ¿no? O sea, mira, al final de todo esto, yo no creo en la banca pública, pero la banca de reserva fraccionada, que necesita, que se financia, que tiene un acceso a la financiación privilegiada del banco emisor, del que tiene el monopolio de la emisión del activo de reserva, y que además tiene un fondo de garantía de depósitos que pues genera siempre va a haber un riesgo moral, ¿no? O sea, que el riesgo de que termine privatizando los beneficios y nacionalizando las pérdidas, ¿no? Poniendo las pérdidas en el contribuyente, pues no lo puedes diluir. Ese riesgo siempre va a estar ahí. Aunque Joe Biden diga que no, que los contribuyentes no se van a ver afectados por esta crisis. Pues puede que sea verdad. Y fíjate que en 2008, que no tiene nada de... te he dicho al principio que no es incomparable, pero es algo que ocurrió, pues al final el contribuyente estadounidense no ha pagado nada, al contrario que los contribuyentes españoles y los contribuyentes europeos en general, ¿no? Sin entrar en detalles, pero el contribuyente de Estados Unidos no le costó, no sé si nada, le ha costado muy poco. Más bien yo diría que incluso nada, ¿sabes? O sea, que porque el rescate, los bancos lo devolvieron, ¿no? Y lo pagaron y ya está, ¿no? O sea, hombre, las compañías semipúblicas, Freddie Mae, ¿no? A lo mejor ahí sí que pagó el contribuyente, pero no a los rescates de las entidades puramente privadas, ¿no? Entonces, bueno, pues Joe Biden ha dado un mensaje político. Nadie sabe cuál es la dimensión final de este episodio todavía. ¿Puede? ¿No? Entonces hoy por hoy el contribuyente estadounidense no le va a costar, pero siempre y cuando la Reserva Federal, o sea, el whatever it takes, que no sé si te has dado cuenta, que no dijo whatever it takes, pero por no copiar, ¿no? Porque eso fue lo que quería haber dicho, pero tuvo que decir whatever is necessary, que al fin y al cabo, pues es lo mismo, ¿no? Y ha intentado replicar la varita mágica de Mario Draghi, ¿no? De yo puedo pararlo simplemente anunciando que la Reserva Federal va a pararlo, está dispuesta a pararlo. ¿Está dispuesta a pararlo allí en América o hay riesgo de que salte a la zona euro?
Bueno, sí, hay dos clases de riesgos. Hay un riesgo de va a haber corridas bancarias en Europa de las clásicas o va a haber caída de la banca en la bolsa, ¿no? O sea, que son los dos riesgos y son dos riesgos distintos que hay que distinguir y hay que separar, ¿no? El riesgo de corridas bancarias en Europa me parece que es muy pequeño, ¿no? Porque me parece que las entidades están muy saneadas. El riesgo no hay, yo no conozco, no se me ocurre ninguna entidad que tenga depósitos multimillonarios, ¿no? sin asegurar, ¿no? O sea que ahí el inversor europeo, el depositante europeo está escaldado de la última, ¿no? Todavía le dura la memoria, con lo cual yo no veo la necesidad de ir o sea, yo no tengo ninguna clase de preocupación que mi banco vaya a ser ilíquido, insolvente, no se me ocurre. Ni pensar, o sea, ¿por qué no? Pues porque no lo veo, ¿no? Por cierto, tampoco tengo más de 100.000 euros en mi cuenta corriente, Vale. dicho sea de paso, porque es que a lo mejor esto hay que repetirlo. Cualquier persona que tenga más de 100.000 euros en su cuenta corriente está asumiendo un riesgo que a lo mejor debería haber diversificado, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, pues claro, así no te preocupas, ¿no? Es verdad que no me preocupo. Uh-huh. Bueno, pues de momento ni tú ni yo Pero tenemos esos 100.000 euros. Sí, pero es que tampoco creo, pero estoy dispuesto a apostar con quien quiera 100-1 a que no va a haber a que ninguna entidad española, por decir una de las medianas para arriba, va a tener ninguna clase de problema en su pasivo, ¿no? O sea, no que no vaya a caer sus acciones, eso es otra cosa. Pues dicho queda, Javier Díaz Jiménez, economista y profesor del IES Business School, muchísimas gracias. Encantado, gracias a vosotros. Joaquín Robles es analista financiero de XCB. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como experto financiero en análisis de mercados, Joaquín, ¿cómo calificas la quiebra de los dos bancos americanos? ¿Pueden caer más? Bueno, desde luego que es preocupante, ¿no? Esto lo que nos da es un aviso de la situación de algunas entidades, sobre todo las regionales en Estados Unidos, muchas de ellas muy expuestas a activos que son muy seguros, como son las hipotecas respaldadas por el gobierno o los bonos del Estado, pero que durante los últimos meses, por la subida de los tipos de interés, han caído mucho su precio. El caso particular de estas dos entidades también ha estado precipitado porque muchos de sus clientes han pedido el reembolso de sus depósitos al mismo tiempo y han generado una crisis de liquidez. Esto no debería extrapolarse al resto de las entidades o tampoco deberíamos pensar que pudiera ocurrir en el resto de bancos, pero desde luego nos avisa de los riesgos, ¿no?, que tienen ahora mismo las entidades bancarias por los activos que tienen en su balance. La Reserva Federal ha tomado cartas en el asunto. Joaquín, ¿esto significa que pueden estar tranquilos los americanos o que el problema es más grave aún? No, desde luego tranquilos sí que están, porque hemos visto durante la jornada de hoy cómo se han frenado las caídas y además el mercado ha rebotado con fuerza, por lo que estas medidas sí que han tenido una credibilidad entre los inversores y en el mercado. Al final lo que ha dicho la Reserva Federal es tranquilos, los depósitos están asegurados, incluso los mayores a 250.000, tanto para clientes particulares como para empresas, y luego lo que ha hecho también es un nuevo fondo para determinadas entidades elegibles en el que, dice, tu bono ha perdido mucho de precio, pero si tú me dejas aquí tu bono en fianza, yo te voy a dar el nominal, no el precio al que lo ibas a vender al mercado, precisamente para asegurar que puedas devolver los depósitos a tus clientes. Estas medidas sí que han tenido una muy buena acogida dentro del mercado, pero seguimos en un entorno muy complejo, donde los tipos de interés han subido de manera muy rápida y donde tarde o temprano nos vamos a ver con complicaciones, ya no solo en el sector financiero, sino en otros sectores, pues porque los tipos de interés, como decía, han subido de una manera muy rápida y muy contundente y eso tiene muchas implicaciones. Si la banca pierde confianza y los inversores grandes y pequeños empiezan a sacar sus ahorros, ¿qué pasaría? ¿Qué hay que hacer para que esa confianza vuelva y que esos inversores digan, pues mi dinero está ahí tranquilamente, no corre peligro? ¿Es fácil recuperar esa confianza? Bueno, es que ese es el peor de los escenarios. Es una de las causas que precipitaron la crisis de 2008. Hay que pensar que por cada euro
que recibe como depósito una entidad bancaria a lo mejor presta 50 euros, por lo que al final es un negocio basado en la confianza. Ningún banco tiene todo el dinero de sus depósitos, ¿no? Porque ha prestado muchísimo más. En el caso de que todos los clientes quieran recibir su depósito al mismo tiempo, el banco no tiene manera, ¿no?, de devolverlo. De ahí la importancia de la confianza y de la importancia que ha tenido la medida de los reguladores norteamericanos y la rapidez, porque precisamente lo que se quería no era asegurar los depósitos de los clientes de un determinado banco, sino que esto no tuviera un efecto contagio. Entonces es un poco la razón que ha llevado a los reguladores norteamericanos a tomar este tipo de medidas, precisamente para que no haya ese efecto contagio. Entonces es muy difícil el poder decir cómo se podría controlar esto. Bueno, pues tomando esta serie de medidas, pero en el caso de que se desatara una crisis de confianza entre los inversores, pues quizás es uno de los peores escenarios en estos momentos. Te pregunto, Joaquín, lo mismo que al profesor Díaz Jiménez. ¿Puede esta crisis americana llegar a la zona euro? Nosotros pensamos que no. Para empezar, porque no vemos un motivo por el que los clientes americanos puedan entrar en pánico y solicitar sus depósitos. Hay que tener en cuenta que aquí en Estados Unidos fue por una situación muy particular de un banco que estaba muy expuesto a sectores como el tecnológico, a sectores como el médico, y además tenía una distribución de activos muy compleja porque tenían demasiada exposición a MBS y a bonos soberanos. No es el caso de la banca europea. Y lo más importante es que no vemos el motivo por el cual los inversores vayan a decir, oye, quiero que me des mis depósitos, porque podría ser en una entidad vulnerable a algo concreto, pero al final tú como ahorrador dices, oye, me quiero llevar mi dinero al banco. Bueno, ya, pero te lo tendrás que llevar a otra parte, no te lo vas a llevar en efectivo. Entonces, no vemos ese riesgo de momento. Pues Joaquín Robles, esperemos que así sea, analista financiero de XTB, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Los expertos coinciden en que la crisis financiera americana está controlada, sobre todo después de que la Reserva Federal haya tomado las riendas. La zona euro tampoco tiene por qué verse afectada y afirman que no tiene nada que ver con lo que ocurrió en 2008. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.